Bendiciones, yo soy el apóstol Jonathan Gómez. Estoy muy contento que estés conectado con nosotros en nuestro canal. Te invito a darle like y a suscribirte al canal para que recibas las prédicas, las conferencias, los podcasts, todo el contenido que estamos subiendo a este canal. Muchísimas bendiciones. La palabra de Dios no oculta los errores, las bendiciones, no oculta las dificultades que ningún siervo de Dios atravesó. Pero la palabra de Dios es un ejemplo para que tú y yo entendamos cuál debe ser nuestro comportamiento. Estas dos historias que hemos leído, tenemos a Pablo, un hombre comprometido con predicar la palabra, por llevar el evangelio a los gentiles, que tenía claro su propósito, que tenía claro lo que quería hacer en el Señor. Un hombre que aún sabiendo que servir a Dios implicaba que atravesaría por dificultades, por situaciones, que se iban a atravesar tormenta, pero él estaba decidido a obedecer a Dios. Tú y yo podemos ser como Pablo, personas decididas a que la palabra se cumpla en nosotros, a que el principio se cumpla en nuestras vidas, decidida, porque en la vida se te van a levantar tempestades, dificultades. Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicciones, pero él mismo dijo que confiemos porque él había vencido al mundo, que él era nuestra garantía. Vamos, agárrame, que hoy vengo a hablarte de parte de Dios. Y Dios a veces nos da la oportunidad de ser como Pablo, de ser personas sabias y entendidas y que la palabra de Dios se cumpla en nosotros. Pero nuestra carne, ¿cuánto dice nuestra carne? Aleluya, ¿cuántos están vivos? Esta carne humana muchas veces no quiere hacer la voluntad de Dios. A la carne siempre le gustan los atajos, los caminos fáciles. Ay, Dios mío. Hay que fluir con su don, ¿verdad? Y nos hace pensar que si huimos de hacer lo que Dios nos manda hacer, como Jonás, no tendremos tempestades. Porque Jonás, Dios lo había enviado a Nínive a predicar la palabra. Pero Jonás no quería obedecer a Dios. Y Jonás pensó que podía huir de la presencia de Dios. Así muchos pensamos que podemos huir del llamado, que podemos huir de lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y yo me gozaba porque muchas personas, Dios le ha hablado a través de mí, que no son pastores. Y Dios le dice, te pongo ahí como un pastor en medio de los abogados. Te pongo ahí como un pastor en medio de los que trabajan y sirven. Te pongo ahí como un pastor en medio de los doctores. Aleluya. Y el apóstol hablaba de esa doble función que nosotros tenemos. Tenemos la función de reyes y de sacerdotes. Estamos aún en la visión, ¿verdad que sí? Entonces a Jonás le pasó que él había dicho, no, yo no quiero ser profeta, yo no quiero ser evangelista, yo no quiero ser predicador, yo no quiero llevar la palabra porque es más fácil. Jonás estaba dejándose seducir de su carne, pero los planes de Dios son los que se cumplen. Muchos pueden ser los planes del hombre, pero solo se cumple lo que Dios diseñó eternamente y para siempre. Tú lo único que tienes que hacer es encomendar a Dios tu camino y confiar en Él y Él hará. Pero tú no puedes cambiarte de asignación. Entonces a Jonás lo mandaron a ser un profeta, un predicador de la palabra, a llevar la palabra a Nínive. Pero Jonás decidió ir a Tarsis. Y esto es prueba que cuando nosotros somos los que queremos hacer las cosas, acomodamos a veces la voluntad de Dios a nuestra propia voluntad. Y debemos hacer la voluntad de Dios y no nuestra propia voluntad. En cambio, Pablo, Dios lo había mandado y Pablo sabía que este barco iba a naufragar. Pablo habla con los marineros expertos. Jonás se escondió del capitán. ¿Están viendo la diferencia? ¿Verdad que sí? Están cayendo. Yo sé que ustedes son gente sabia y entendida.
Entonces Jonás quería totalmente huir, desaparecer, y se esconde del marinero. Pero es como cuando tú te escondes del profesor y tú te sientas atrás. Y el día del examen tú llegas temprano y te sientas atrás, pero el profesor desde que te ve te dice, te tengo un asiento aquí delante. Aleluya, ¿a usted le pasaron eso? En cambio, cuando el maestro llega y encuentra que los que se sientan adelante están sentados atrás, ¿qué tú estás haciendo ahí? Porque el maestro siempre sabe, y así es Dios con nosotros. Él siempre sabe. Él sabe para lo que te diseñó. Él sabe los dones que ha puesto en ti. Él sabe cuáles son tus talentos. Él sabe que a Él tú no te le puedes hacer y escondértele, porque Él sabe lo que ha depositado dentro de ti. Tú podrás como Jonás escondértele al capitán, pero no le podrás esconder a Dios, porque Él sabe cómo te diseñó. Y Pablo sabía que esta nave iba a tener situaciones y se acerca, pero Pablo estaba tan comprometido a predicar la palabra que no le importó, que decidió, que sabía, que tenía la visión clara. Así somos los que recibimos el llamado. A veces no importa que alguien no te apoye, que alguien no entienda la visión. Tú sigues delante, tú sigues caminando, tú sigues enfrascándote en el propósito de Dios. Tú sabes que a veces esto no es para ganancia. Tú sabes que es para que el evangelio sea predicado. Y me gusta que él va y le dice, oigan, hubiera sido mejor que no partamos. Pero ya la nave había naufragado, habían perdido todo. Y es Pablo que dice, al Dios a quien yo le sirvo, porque hoy es importante que tú conozcas al Dios que tú le sirves. No que tú le hables a otro del Dios del pastor, no, del Dios tuyo. Cada testimonio en tu vida, cada experiencia es para que tú reconozcas a Dios, para que tú sepas que no eres tú, sino que ha sido Dios en ti. Que la palabra no se cumple por tu cara bonita, por lo bueno que tú eres, sino porque tú sabes quién es Dios. Yo sé a quién soy y a quién sirvo. Muchos cristianos hoy en día necesitamos identidad. Necesitamos la identidad de Pablo. Necesitamos saber quiénes somos y a quién servimos en el nombre de Jesús. Tú eres el que tiene que decir, vamos a orar, vamos a hablar la palabra. Tú eres el que tiene que poner los pies en el agua para que otros vengan a Cristo. Tú eres el que tiene que dar el primer paso. Tú eres el primero que tiene que decir, yo pongo de mis recursos, porque tú eres quien conoce a Yahvé Jireh. Tú eres el que conoce al Dios proveedor. ¿Y cómo es que tú vas a estar dudando? Tú eres un creyente, tú no eres un dudante. Y me gusta que esta declaración de Pablo, ellos ya no querían comer. Ya ellos estaban cansados. Porque es que cuando estamos en el mundo, en nuestra fuerza, los ánimos se cansan. Él es el único, dice la palabra, que da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. A Dios es el único en que las matemáticas le salen perfectas. Porque esa es la manera de Dios. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y esto viene de una completa dependencia de Dios. Esto viene de confiar que no eres tú, no son tu fuerza, que es Dios en ti. Pero viene de la disposición de saber que aun cuando tus fuerzas se acaben, que aun cuando tus fuerzas humanas terminen, tú puedes levantar la mano a los cielos y puedes recibir fuerza de lo alto. Puedes recibir maná en el desierto. Puedes recibir agua en tierra seca. Tú puedes en el nombre de Jesús. Ese tú puedes no es basado en lo que la gente dice. Tú puedes. Esto es basado en que Dios vive dentro de ti. En que tú le das la plenitud a Dios para que Él se haga vida dentro de ti.
Mi identidad no proviene de mi servicio. Mi servicio a Dios proviene de mi identidad. Señores, yo decía, wow, pero si el apóstol ya predica, ¿para qué yo voy a predicar? Pero esto no es el apóstol, este es mi llamado. Cada uno tiene un llamado. Muchas veces nosotros decimos, no, pero es que mi hermana ora, pero ¿y la oración tuya en tu trabajo? No, pero es que, Señor, manda perencejo, manda sutanejo. Y somos expertos en ver los dones en otro, las cualidades en el otro, cómo el otro puede servir y lo admiramos. Pero queremos coger eso de pretexto para no nosotros servir, para nosotros obedecer. Y tú tienes que obedecer a tu llamado. Tú tienes que obedecer a la voz del Espíritu que te dice: levántate, predica mi palabra. Háblale a la gente de quién yo soy en tu vida y de lo que hago y de lo que he hecho. Tú vas a ir con las fuerzas que Dios ha puesto en ti. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en la palabra? Cuando alguien quiere decirle a Dios, ay, porque yo soy pobre, yo soy de la tribu más pequeña de Manasés, creyó que Dios iba a aceptar todas sus excusas. Pero Dios dijo, ajá, y yo no te conozco, varón esforzado y valiente, ve con esta tus fuerzas. Y el hombre que decía que no, que él era pobre, que él no tenía ánimo, reúne un ejército de 10,000 hombres. Y el Señor le dice, ajá, ahora 10,000 hombres reuniste, ahora redúceme el ejército. Porque Dios sabe lo que ha puesto en nosotros. Dios sabe cuáles son nuestras excusas. Dios sabe, usted le podrá relajar al decirle algo a alguien, pero a Dios usted no le va a poder salir con cuentos. Entonces mi identidad proviene de quien yo soy, de quien sirvo. Mi identidad no proviene de mi servicio. Dios hace toda buena dádiva, todo don perfecto, proviene de lo alto, del Padre de las luces, en el que no hay mudanza ni sombra de variación. Toda luz, toda dádiva, todo talento, todo don proviene de Dios. El que sabe hacer algo con sus manos, el que toca un instrumento, todo lo que tú hagas de palabra o de hecho, tiene que hacerlo para Dios. Porque de Dios recibirás tu justa recompensa. De Dios recibirás ese aprobado, bien siervo fiel. Entra al gozo de tu Señor. De Dios vas a recibir eso. Y es impresionante que mientras Jonás quería esconderse, no decir su identidad, no decir lo que él era, Pablo va nuevamente y le dicen, óigame, cobren ánimo, coman, pues mi Dios, hoy ha estado conmigo el ángel del Señor y me ha dicho y me ha hablado. Dios te ha puesto en medio de tu casa, en medio de los tuyos. Dios te ha puesto como el portador de la promesa, como el portador de la palabra, como el portador de la identidad. En la palabra vemos que así como Juan, cada uno tenía un propósito. Juan era el Dios de amor, hijitos amados. Nos quería mostrar el amor de Dios. Asimismo, hay algo con lo que Dios te ha marcado. Hay algo con lo que Dios ha marcado tu vida. Esa es tu herramienta, ese es tu don, ese es tu talento. Esa es la palabra que Dios ha depositado en ti. Tú no puedes quedarte callado. Y vemos como Pablo va y le dicen, óigame, cobren ánimo, coman. Tú debes ser el portador de buenas noticias. Jonás tenía un prejuicio dentro de sí. Jonás no quería ir a Nínive, no le agradaba a la gente de Nínive. A veces Dios hace cosas que no entendemos. Nos manda donde gente que a veces no nos agrada tanto. No se meta por ahí, profeta. Ya hay gente orando en contra. Déjame decir la palabra, por favor.
Hay veces que Dios te mandará a hacer cosas que tú dirás, bueno, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo digo? Bástate en la gracia, porque el poder de Dios se perfecciona en tus debilidades. Hay momentos que queremos ocultarlo, testimonio y cambiarlo. No, porque hermano, testifica de lo que Dios te ha dado. Eres un imán para poder llevar esa palabra. ¿Qué vas a traer? ¿A gente a Cristo o estás queriendo atraerlas hacia ti? Tienes que decidirte a traerlas a Dios. Y me gusta mucho que dice que Dios le concedió a Pablo, que es el segundo principio. Dios me ha concedido a todos los que navegan conmigo. Dios te está concediendo a los que están contigo. Quizá tú estás viendo sus debilidades. Quizá tú estás viendo que están como estaban ellos, que ya no querían comer. Quizá hay momentos en el que le has dado la palabra y se han negado a escucharte. Pero hoy no te concentres en sus debilidades ni en sus defectos, porque Dios no se concentra en los tuyos. No te concentres en lo que te dicen, concéntrate en que hagan lo que Dios te está diciendo que hagan. A mí me pasó algo tremendo. Iba hacia un funeral a darle una palabra a una amiga que había perdido a su padre. Por muchos años ella le había predicado la palabra a su papá. Nunca había hecho la confesión de fe para ella. Y yo le pedí al Señor una palabra para consolarla. Y el Señor me dice que le dijera a ella esta palabra. Me dijo, dile que Él no dijo lo que ella quería, que no lo vio hacer lo que ella quería, pero en su corazón Él ya había dicho la palabra, ya me había confesado, en sus acciones ya se había acercado a mí. No le dio tiempo a ir a la iglesia, pero el Señor quería que esa sierva de Dios supiera que su papá había partido con el Señor. Y eso solo lo podía saber Dios. Yo le pedí una palabra de consuelo y esperaba que Dios me dijera, dile que la abrazo, dile que la amo, dile que estoy con ella. Pero no me imaginaba esta palabra del Espíritu. Porque las cosas del Espíritu son como el Espíritu quiere. Lo que el Espíritu dice. Dios sabe de qué tenemos necesidad. Así que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades. Así que no te enfrasques en que la gente haga lo que tú digas, en que la gente, enfráscate en que las personas tú les des la palabra, porque Dios se encargará. Jonás no tenía fe en que la gente de Nínive iba a aceptar a Dios, y todo el pueblo de Nínive se arrepintió y se entregó a Dios. Dios habla a este hombre y le dice, te he concedido todo lo que anda contigo porque es necesario. Y Pablo pudo decirle a otros, cree en el Señor Jesucristo, serán salvos tú y tu casa. Vivió la experiencia de que Dios te da una palabra y esa palabra no solamente te toca a ti, toca también a los tuyos. Con uno que venga a los pies del Señor, con uno que entre. Óigame, la promesa está más que garantizada. Yo creo en el Dios que restaura. Yo creo en el Dios que transforma. Yo creo en el Dios que lo hace. Él no lo hace por nosotros. Él lo hace porque está comprometido con su palabra. Por cuanto nos amó cuando éramos enemigos de Dios. Dios no te amó hoy cuando estás aquí en la iglesia. Dios te amó cuando nadie te amaba. Dios te amó cuando aún no conocía al que cristiano que te invitó a la iglesia. Ya Dios te amaba. Desde que entraste en el vientre de tu madre te conocí y te aparté y te di por profeta a las naciones, le dijo a Jeremías. Entonces, ¿por qué tú quieres que Dios te dé más señales? Si Dios lo que necesita es que tú obedezcas. Un día me tocó darle una palabra profética a alguien y fue confrontante para mí,
Porque fui y le dije, mira, tú no necesitas más palabra profética, no necesitas que más cristianos vengan a darte palabra, a decirte cosas. Tú necesitas bautizarte y convertirte y congregarte. Y fue una palabra desafiante. Porque habían ido mucha gente de Dios, aparentemente. Pero tu misión y mi misión no es que la gente se agrade con nosotros, es que la gente se acerque a Dios. Jonás no entendió su propósito, por eso él mismo pagó su pasaje y se montó en la nave a Tarsis. Pero Dios mismo los saca, ellos mismos, los propios marineros. Tú te imaginas, después de tú haber sido un heraldo, tú vengas a ser desechado. Estos hombres que estaban ahí estaban clamando a su Dios. Vamos a ver, clamen cada quien a sus dioses para saber por qué nos vino este mal. Qué triste que cuando hay un problema un cristiano no diga, vamos a orar ahora mismo. Vengan, vamos a clamar a Dios, porque ese sí debe ser nuestro norte. Ese sí debe ser nuestro rumbo. Ese sí debe ser lo que nosotros hagamos y lo que nosotros nos dispongamos a hacer. Mardoqueo le dijo a Esther, quizás para esta hora has llegado al reino. Si tú no nos ayudas, quiero decirte que respiro y liberación vendrán de cualquier parte. Y eso fue lo que dijo Esther, ¿no? No importa que el rey no me haya llamado, no importa que me corten la cabeza. Yo voy a hacer la voluntad de Dios. A Dios le agrada la gente de fe, la gente que se decide a cumplir su propósito. No creas que lo que se deciden a creer el propósito de Dios es que se le ha puesto fácil, es que no han tenido tormenta, es que no han tenido dificultades. No. La gente que se ha decidido a hacer el propósito de Dios es porque saben que es mejor un día en la casa del Señor que 1000 años fuera de ella. Es mejor recibir la represión y el castigo de Dios y no la voluntad y la benevolencia de los hombres. David dijo, prefiero el castigo de Dios. Porque sabemos que el deseo de Dios siempre es hacernos bien. Aun cuando te corrija, aun cuando te forme, aun cuando haya cosas en ti que Él esté trabajando, el deseo de Dios siempre será hacerte bien. No negocies con el enemigo. Ríndete a los pies del Señor. Porque el que negocia con el enemigo, el que le hace caso a su carne y a sus deseos, le pasa como Jonás. Que aún los que no tienen a Dios, lo sacan y lo tiran al mar para cumplir el propósito de Dios. Imagínate eso. Imagínate ese caso. Ellos mismos echándolo al agua. Conviértete tú en el que dé ánimo, en el que dé la palabra. Vamos a salir de ahí. Dios puede quitarte. Yo quiero que tú sepas que no hay cosa que Dios no pueda quitarte, que no hay problema, que no hay dificultad, que no hay hábito, que no hay algo que Dios no pueda hacer en tu vida. Dios está dispuesto a transformar, a cambiar tu tristeza en gozo, a convertir aún tu desierto, a convertirlos en un oasis si tú le haces caso a esa llamada de Dios para tu vida, a ese llamado, a esa obediencia. Los que conocemos a Dios sabemos que todos los lugares por los que Dios nos permite pasar son lugares de bendición. Son lugares donde ahí en la cárcel Dios estuvo con José. En el palacio Dios estuvo con José. En casa de Potifar Dios estuvo con José. José tenía una determinación, no defraudar a Dios. Que tu determinación sea no defraudar a Dios. No importa, dice la Biblia, que somos bienaventurados cuando dicen toda clase de mal, mintiendo contra nosotros. Somos bienaventurados. Imagínese Pablo ahí naufragando y el bienaventurado. Oiga lo que Dios le estaba diciendo. Pablo, es necesario que vaya allá ante César.
que te presente delante de Él. O sea, Dios no estaba viendo la dificultad, Dios no estaba viendo el naufragio, Dios estaba viendo al otro lado, Dios está viéndote al otro lado, Dios está viéndote con la victoria, Dios está viendo la palabra sobre tu vida, Dios está viendo el bien que le va a hacer a tus hijos. Hay puertas que se cierran que son de Dios, pero hay profetas que solo le quieren decir bendición, bendición, hermano. No es así. Un profeta de Dios te dirá la palabra buena, te dirá la palabra mala, te dirá la palabra que Dios ponga en su corazón. Simplemente hay puertas que Dios las cierra porque no nos convienen. Porque para nosotros, para nuestros ojos es bueno, pero para los ojos de Dios no cumplen con el fin que Él ha determinado. Dice la palabra que Él envía su palabra y no retorna vacía. Produce los frutos para lo cual la envió. Dios, su palabra, va a producir en ti los frutos que Él ya ha determinado. Serán salvos tú y los tuyos, tú y tu casa, los que están contigo. Da la palabra, lánzate en fe en el nombre de Jesús. Dios te los ha concedido para influenciarlos, para animarlos, para que otros no perezcan. Qué bendición. Cuando alguien viene aquí a la iglesia y me cuenta, ay, es que había una tía que me predicaba, ay, que mi abuela estaba acercándose al Señor. Qué bendición, siempre nos damos cuenta que hay una palabra sembrada que está dando frutos a su tiempo. Crea al Señor. Cuando Dios permite a sus hijos pasar por el fuego, Él primero entra la mano en el horno. Él sabe cuánto, cuándo y hasta cuánto nosotros podemos aguantar. Pero te toca como Daniel entrar al horno para que la gloria de Dios pueda ser manifestada. Para que otros puedan ver al Dios sobrenatural al cual tú le sirves, es necesario que como Daniel tú digas, no importa lo que pase, no vamos a doblar nuestras rodillas. Daniel no estaba ahí por mala conducta. Daniel no estaba ahí por ser chévere con su compañero y darse 3 traguitos con ellos. No. No crea que siendo nice, siendo chévere. No. Daniel estaba ahí porque había decidido que él iba a honrar a Dios. Las decisiones de honrar a Dios te podrán llevar al horno de fuego, pero también te sacarán del horno de fuego. También te preservarán. También te respaldará Dios. No hay una mayor bendición que cuando Dios nos respalda. No hay palabras humanas que se comparen. No hay situaciones, ¿verdad? Parece que el escenario es el perfecto para que Dios se glorifique. Tú tienes que dejar que Dios se glorifique. Dios va a entrar la mano, va a estar contigo, te va a dar esa victoria. Así que conviértete en ese portador de buenas noticias. Haz como Pablo, determínate a que el nombre de Dios sea glorificado a través de ti. Dios capacita a los que son llamados. A veces queremos estar capacitados, pero lo que Dios necesita es que estemos obedientes y dispuestos a cumplir el propósito de Dios. Dios no necesita que estemos capacitados. Él nos capacita. La inteligencia y la sabiduría de Dios. Lo necio de Dios es más sabio que lo inteligente de los hombres. Hay palabras que no son las que nosotros creemos correctas, pero son las necesarias. Y Dios nos da esa palabra cuando vamos a Él en oración. Estos días yo oraba, le decía, Señor, pero dame una estrategia, ¿cómo lo hago? Y el Señor me dio la palabra
precisa. Y cuando me dio la palabra precisa, ya yo iba, espérate. Luego de esperar, me dio el escenario perfecto. Tú, ora por favor. Yo aquí, este es el momento. Dios mismo va a hacer que te llamen. No siga mirando el teléfono, ya entró el mensajito, ya entró el depósito. Dobla las rodillas, ve allá adentro y cree que te van a llamar. Tienes que creer aun cuando no ha ocurrido. Tienes que creer a lo que Dios va a hacer. Tienes que determinarte. Prepárate, prepara tu mente, prepara tu corazón. Señor, te voy a honrar con esto, voy a hacer esto para ti. Siempre que ponemos a Dios en primer lugar, siempre que decimos esto es para ti, Señor, mire, todo lo demás tiene que caer en su justo orden. Todo. Honra a Dios, sea con tus palabras, sea con tus hechos, hónralo, hazlo para Él. Y de Él tú recibirás su justa recompensa. Dios nos manda como Pablo a poder decir, he acabado la carrera, he peleado la batalla. Ahora solo me espera la corona, la victoria. Da lo mejor de ti en el nombre de Jesús. Cuando damos lo mejor de nosotros, podemos esperar lo mejor de Dios. Pero siempre tienes que estar en nosotros el deseo de dar lo mejor de nosotros. La excelencia es cuando hacemos todo lo que podemos en nuestro mayor esfuerzo, en nuestra mayor disposición, sabiendo que Dios se va a glorificar. Vive con esa expectativa de llevar la palabra, de ser de bendición para otros, de ser un canal. Porque hoy en día la iglesia está aquí en la tierra porque sigue siendo y es la mano de Dios para que el nombre de Dios sea glorificado. A veces la gente dice, una iglesia más, una congregación más. Tú sabes la cantidad, nadie se queja por la cantidad de discotecas, de establecimientos, de salones, de bancos. El apóstol que está en esta misión de las cruzadas evangelísticas, señores, a veces lo difícil que es ir a un lugar y llenar a la gente para una visión, para el propósito de Dios. Y a veces la gente le pone obstáculos, dificultades, se limita. Y cuando el enemigo viene a hacer un desastre, a traer problemas, a traer aflicción, ay, empiezan a los jóvenes, o sea, la droga, miren, no son ellos que la compran, se la regalan. Lo hacen dependiente de eso. La gente de Dios, tenemos que alinearnos a la visión de Dios, al plan de Dios. Si el plan es para bendición, es para salvación, yo trabajo con ese plan, yo corro con ese plan, porque sé que el propósito de Dios es que más familias y más almas vengan a los pies de Cristo. El propósito de Dios, donde quiera que hay una palabra de Dios, hay un plan de Dios. Podemos, como Pablo, atravesar tormentas, dificultades, pero Dios nos mete ahí para que los que no tienen a Dios les llegue la palabra, tengan ánimo, cobren vida. Y tú eres el portador de buenas noticias que Dios está levantando para llevar la palabra, para llevar el evangelio, para que la semilla de fe sea sembrada en el nombre de Jesús. Así que nosotros aquí ninguno somos como Jonás. Nosotros somos como Pablo. Nos dejamos usar del Espíritu Santo para que el nombre de Dios sea glorificado. Yo quiero que tú te pongas sobre tus pies y ores conmigo en esta mañana. Yo no sé para qué Dios te está preparando. Muchas veces Dios nos prepara, nos alinea y Él necesita que nosotros estemos alineados a su espíritu, alineados con su palabra. Porque mira, te van a lanzar ofensas,
te van a decir cosas, pero tú tienes que hacerle caso a lo que Dios ha puesto en ti, al llamado y al propósito de Dios. No respondas el mal con mal. Vence al mal con el bien, dice la palabra. A que de cada una de nuestras dificultades hay una promesa de Dios. Cuando pases por las aguas no te ahogarás. Cuando pases por la enfermedad, cuando pases por la dificultad. Hay siervos de Dios que han pasado una prueba varias veces, que han hecho un intento varias veces. Yo he estado, miren, que han dicho, no, Señor, yo estoy aquí, ya no sé cómo lo vas a hacer de nuevo. Él sabe cómo lo va a hacer, en el nombre de Jesús. Hoy compromete tu espíritu, hoy compromete tu cuerpo, tus palabras, tus dones, tus talentos, para glorificar a Cristo. Qué bueno que llegaste hasta el final. Espero que hayas recibido esta palabra, que te haya sido de muchísima bendición. Te invito a participar en los servicios de la Iglesia Casa del Rey Jesús cada miércoles a las 8 de la noche y cada domingo a las 11 de la mañana en el templo de la Casa del Rey Jesús, en el sector de los restauradores en Santo Domingo. Aquí abajo te dejo toda la información. También, si quieres apoyar nuestro ministerio, puedes hacerlo si vives en Estados Unidos a través de nuestra cuenta de Zelle, o si vives en la República Dominicana, te voy a dejar aquí la manera de cómo puedes hacerlo para que podamos seguir compartiendo estos contenidos en las redes sociales. No olvides seguirnos en las redes sociales como Casa del Rey Jesús RD y como Apóstol Jonathan Gómez. Muchísimas bendiciones.